lo dije yo. Hablemos del carnaval. Hablemos de la historia del carnaval. ¿Qué significa? Es apasionante. Siempre es mucho más de lo que suponemos. No solo es una fiesta y nada más. Es un fenómeno que ya sabemos que alcanzó una extraordinaria masividad a fines del siglo XIX. ¿Cómo fue la historia del carnaval porteño entre 1810 y 1910? De eso vamos a hablar con Ezequiel Adamovsky, historiador, ensayista, investigador, autor de La Fiesta de los Negros, una historia del antiguo carnaval de Buenos Aires y su legado en la cultura popular. ¿Cómo estás, Ezequiel? Mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por venir. Tenés una gran cantidad de libros interesantes. Yo más o menos sigo tus publicaciones. No los he leído todos, pero sé que te dedicás mucho, de alguna manera, a la cultura popular en sentido amplio también. ¿Qué es el carnaval? ¿Qué es nuestra historia? ¿Cuál es nuestro vínculo con el carnaval? Carnaval es una fiesta apasionante porque es una de las tradiciones populares más antiguas que subsisten hoy, tiene más de 1000 años por lo menos, algunos opinan que incluso más. Y en el Río de la Plata, en Buenos Aires, por lo menos sabemos que se celebró desde el último tramo del siglo XVIII. Y es una fiesta muy interesante porque siempre es un momento en el cual se revelan aspectos de la vida social que el resto del año están un poco más tapados, ¿no? Es una fiesta de desbordes, es una fiesta en la cual se ponen en cuestión las jerarquías sociales, ¿no? Los ricos se burlan los pobres se burlan de los ricos Sí. a veces se disfrazan como pobres, hay un cuestionamiento, digamos, implícito a través de la risa o de la burla, de todo lo que es superioridad, de todo lo que es más que otro en el resto del año. Es una fiesta también en la cual se corren un poco los límites de lo que es permitido en torno de la relación entre varones y mujeres y las sexualidades. Y también en el caso nuestro de Buenos Aires, y esto pasó en toda América Latina, también una fiesta donde se puso mucho en cuestión las diferencias raciales, ¿no? La línea de separación entre blancos y negros, que es un poco el eje central de esta historia del carnaval porteño que escribí. Porque los negros del Río de la Plata toman el carnaval como una fiesta propia. Sí, es muy interesante eso. La gente muchas veces no sabe que si uno separa, por decir un año, en 1830, Sí. el 30% de los porteños eran afrodescendientes, ¿no? Claro. Tenían un peso demográfico enorme y por lo que sabemos desde muy temprano aprovechan el espacio de la fiesta como el resto de las clases populares para burlarse de quien es más, Sí. para también burlarse de los blancos, pero es muy interesante que ya desde la Revolución de Mayo en adelante, por lo menos, se ve que se burlan de los blancos, pero también en blancos y negros de las clases populares juegan juntos. Se incorporan. Sí, Después, a la altura de la Revolución de Mayo, eso coincide con una mixtura, digamos, con que se empieza a notar. Es una de las esa instancias. cosa muy En la Revolución de argentina. Mayo cambian todos los vínculos sociales, ¿no? Es una revolución que pone en cuestión el orden, el antiguo régimen, el viejo orden, y comienza a construir una sociedad más democrática de lo que era antes, ¿no? En ese contexto, el carnaval es uno de los ámbitos en los cuales comienzan a tejerse vínculos un poco más igualitarios e incluso afectivos entre blancos y negros, en un momento que hay que recordar en el que todavía se vendían personas raptadas de África en el mercado en el puerto de Buenos Aires. Claro. ¿No? Todavía existía la esclavitud, existió en Buenos Aires hasta 1860. Claro. En medio de esa historia tremenda, el carnaval fue uno de los espacios que permitió comenzar a pensar vínculos de otro tipo entre blancos y negros, ¿no? Claro. Mirá. ¿Y cómo se expandió? O sea, focalizado en, no sé, el carnaval, ¿dónde sucedía? ¿Sucedía en San Telmo? ¿Sucedía en el borde del río? Inicialmente sucedía en todas partes, no tenía un centro particular. Recién cuando se crea el primer corso en 1869 va a tener una especie de centro neurálgico, digamos, donde desfilan las comparsas y demás, pero anteriormente era una fiesta que se jugaban en toda la ciudad. ¿Y ese primer corso dónde fue? Ese primer corso fue en la calle Florida, que era donde vivían las élites en ese momento, ¿no? Había que desfilar. Y eso era Fue una escandaloso iniciativa. para ¿o no? Bueno, el carnaval era un escándalo
lo primero que sabemos del carnaval en la época de la colonia viene de las quejas de las autoridades por los desbordes y excesos populares, ¿no? Ajá. Varias veces lo intentaron prohibir, regular, la policía trataba todo el tiempo de determinar qué máscaras se podían usar, qué máscaras no, qué cosas se podía hacer. Le tenían mucho temor a esa fiesta. Y en 1869, cuando se crea el primer corso, en verdad es una iniciativa de las élites porteñas para tratar de controlar el carnaval. Claro. El año pasado habían prohibido, habían prohibido el juego del agua el año anterior, que era como el corazón del carnaval. ¿Qué era el juego del agua? El juego del agua era arrojarse agua. Pero era una guerra, pero una guerra campal. Okay. Las descripciones de la época era que se empapaban, era muy, muy divertido. Eso lo prohibieron y trataron de instaurar el corso al estilo europeo, ¿no? Con la idea de que fuese una especie de vidriera en la cual las comparsas, que en ese momento la mayoría eran de élite, sí, desfilaban y el pueblo observaba como público, ¿no? Claro. Le cambiaba un poco la lógica del carnaval, que no era que todos jugaban con todos, sino que era como una cosa teatral, ¿no? Permeó, pero se les volvió un poco en contra porque durante unos poquitos años las élites controlaron el carnaval y luego las clases populares retomaron el juego del agua y las élites terminaron yéndose del carnaval. ¿Y de dónde viene el juego del agua? Juego del agua, bueno, el carnaval siempre, desde la época medieval en Europa, en el carnaval siempre hubo juego de arrojarse cosas, ¿no? Agua, pero también objetos sólidos, ¿no? Como en la Río Jarina, eso era, o en la Río Jarina, sí, eso es algo que viene de muy antiguo. En el Río de la Plata y en otros sitios de América Latina fue el agua el aspecto central y sorprendía mucho a los visitantes de otros lugares que eran realmente batallas campales, ¿no? La gente se tiraba baldazo de agua de las terrazas, en la calle, con todos los elementos que podía. Eso sigue pasando. Eso sigue pasando. En algunos pueblos sigue pasando bastante. Claro. Sí. Y era una cosa muy especial. Uno se pierde dimensión de lo que significaba eso en esa época. Pero, por ejemplo, uno de los aspectos que más atraía de eso era el aspecto sensual que tenía, ¿no? Porque en verano se mojaba la ropa fina de las mujeres, se les pegaba el cuerpo, los varones se volvían locos, hay muchos testimonios de esto. Había un gran erotismo en esa fiesta que hoy, bueno, como cambió tanto los vínculos entre varones y mujeres, por ahí ya uno pierde noción de lo que eso significaba, pero era muy importante, ¿no? Bueno, después, ¿en qué momento se instala esa idea de pelea de barrios, de los corsos como están ahora? Y murga. ¿En qué momento empieza ya se fue a otro nivel? Eso arrancó un poco con la fundación del primer corso. En ese momento todavía no había identidades, digamos, barriales. Sí había comparsas, pero todavía no representaban a barrios. Después de que se instaura el primer corso, los barrios retoman esa forma. Cada barrio empieza a organizar su corso. Sí. Ya hacia fines del siglo XIX hay corsos en un montón de barrios. Y empiezan a surgir las comparsas, luego más visiblemente las murgas, que representan los barrios, ¿no? Y ahí se arman algunas especies de, no diría rivalidades, pero sí una cierta identidad barrial representada en las murgas de cada barrio, ¿no? Que circulan y tratan de ganar premios en los corsos de otros barrios. Claro. ¿Cuándo adquirió la mayor masividad? Yo siento que ahora medio como que está en una etapa más de declive, a pesar de que lo celebramos y de que lo... en Buenos Aires. Sí, ahora estoy pensando en Buenos Aires, ahí me podés decir que en el interior por ahí no, ¿no? Sí. Pero a ver cómo se puede analizar eso. Yo diría que la época, no hay una medición así fina, estadística, ¿no? Pero mi impresión es que la época de mayor masividad fue a fines del siglo XIX. Ahí todos los observadores decían que alrededor de 1/3 de la población estaba en las calles en carnaval, ¿no? Es como si ahora hubiese 1,5 millones de personas en las calles cada noche de carnaval, es decir, una cosa muy masiva. Algunos observadores decían que era uno de los carnavales más grandes del mundo, una cosa muy importante. Era mucho más grande que el carnaval de Río en esa época, que todavía no tenía el despliegue que tuvo más tarde. Bueno, quizás por el tema de la esclavitud también, ¿no? Brasil fue un poco más complicado. Sí, fue claro. Fue más la mixtura. Brasil fue el último país que abolió la esclavitud, claro. Y a partir de ese momento empieza a haber testimonios de que el carnaval comienza un declive lento, en parte por las prohibiciones constantes del Estado, ¿no? El Estado se metía mucho. Una de las cosas que hizo, que encontré en mi investigación, es que prohibió en 1894 el candombe en carnaval. Prohibió que se ejecute candombe. La mayoría de las comparsas eran candomberas en ese momento,
muchas de afroporteños, pero también de blancos que habían aprendido a tocar candombe. Prohíben eso de cuajo, blancos, negros, ninguno podía tocar candombe. Y esa fue una de las varias prohibiciones que hubo en adelante, que le fueron quitando un poco el atractivo que tenía. Y es muy linda hacer la comparación con el Carnaval de Montevideo, que era casi igual al de Buenos Aires en términos de qué tipo de comparsas había y demás. También en Montevideo tratan de prohibirlo, pero no lo consiguen. Y el candombe sigue floreciendo y hoy es el ritmo nacional de Uruguay, y el candombe montevideano es la maravilla que es, ¿no? Claro. Aquí en nuestro país, la prohibición de la última dictadura, que prohibió del todo el carnaval, fue un golpe del cual el carnaval nunca se pudo recuperar, ¿no? Todavía antes seguía siendo masivo, luego de eso ya dejó de serlo. ¿Qué encontró y cómo prohíbe la dictadura el carnaval? La dictadura, digamos, prohibió toda manifestación colectiva callejera, ¿no? Trató de quitar todo lo que fuese colectivo y popular de las calles, y el carnaval era uno de esos, una de esas fiestas, ¿no? Que además muy sospechada desde siempre por esto que les decía, de que siempre canalizaba una burla hacia los poderosos, una burla hacia los de arriba, y además un carnaval que incluso sigue siendo hoy muy político, ¿no? Las letras de las murgas hablan de política, eso es algo que los militares... ¿Se hizo en la clandestinidad de ninguna manera el carnaval? ¿No había encuentro? Un carnaval blue. Bueno, lo que pasa es que la lógica del carnaval es que es una fiesta callejera pública, ¿no? No sería un carnaval algo a puertas cerradas y escondido, ¿no? Sería así una celebración privada, pero la imposibilidad de hacerlo de manera callejera, colectiva, le quita... ¿Inmediatamente en el 83? Volvió luego de la dictadura. Hubo un trabajo muy intenso, por ejemplo, del Centro Cultural Rojas, para tratar de reactivar las murgas que habían quedado desactivadas, no conectar con los murgueros de la época anterior, tratar de hacer un semillero de nuevas murgas, que fue exitoso porque hubo un montón de nuevas murgas, pero nunca recuperó la masividad que tenía antes, ¿no? Claro. Quedaron los corsos que hoy vemos, que están las murgas. Se perdió mucho lo que era el juego más espontáneo, los disfraces en las calles, el juego del agua. En Buenos Aires se perdió mucho. Claro. No así, como decías, en el interior, que hay un montón de carnavales muy masivos, ¿no? Sí, súper masivo. Yo te pregunto por el interior. Estaba pensando, yo no sé si está bien o mal esto que voy a decir, que la Patagonia no tiene carnaval prácticamente, como que no, porque está incorporada al final de época, ¿no? Como que está ajena a lo que es el norte, que tiene una potencia que viene de la que tiene colores muy distintos de carnavales, ¿no? Es muy distinto el carnaval en Corrientes, en Entre Ríos, que en Jujuy o en ¿Cuál es el que más te gusta a vos? De los carnavales me gusta, bueno, la verdad me gustan todos, me falta visitar algunos que he visto más por video, no he podido presenciar. Estuve en algunos del noroeste que son muy vistosos, totalmente distintos de los de la zona pampeana. Estuve en Paso de los Libres, que es un carnaval más brasileño, también muy recontra. Muy vistoso. A mí me gusta mucho el nuestro, ¿no? El porteño. Las murgas porteñas. Siempre me gustaría que tuviese un poco más de apoyo para que tenga el despliegue que tienen en Uruguay, por ejemplo, que es una maravilla, ¿no? Y lo del sur que te decía Gonza, en el sur, hasta donde yo sé, hay, por lo menos en las ciudades sobre el Atlántico, tienen una tradición. Hay un carnaval antiguo en Viedma, en Carmen de Patagones. Allí no, creo que no así más en la parte de la cordillera. Cordillerana menos, ¿no? Pero sí festejan, en Neuquén sí lo festejan. Quizás no tiene la tradición o los rasgos más distintivos de otros, pero sí creo que está allí también. ¿Qué pasó con los negros? ¿Cómo los negros fueron a las guerras de la frontera norte? ¿Dónde fue que se fueron todos los negros de Buenos Aires? No, la verdad es que no se fueron a ningún lado. Hubo una pérdida de visibilidad de esa comunidad por dos factores. Uno demográfico, que es una comunidad que casi no siguieron ingresando nuevos personas de origen africano luego del fin de la trata de esclavos. Entonces es una comunidad que creció vegetativamente, digamos, sin incorporación de nuevas, mientras que llegó una oleada europea gigante. Entonces, sin que esa comunidad desaparezca, ni mucho menos, pasó de ser 30% en 1830 a ser 2% en 1880 en Buenos Aires, ¿no? Claro. Es decir, se redujo relativamente el tamaño sin que esa población se redujese numéricamente. Pero es un fenómeno que a los demás países no les ocurrió.
a Uruguay, a Brasil. No, Uruguay tiene una proporción. Tiene más población negra. Tiene más. Eso es lo que Sí, quiero decir. pero ni por casualidad el 30% de la población. No, pero sí, pero Chile vos ves, tampoco tiene. No, Chile saquémoslo, vamos a los Bolivia que, tampoco a los de acá. tiene. ¿Ves Pues, negros? En No, Uruguay. y después hubo otro proceso que es muy importante, que es que hubo un proceso de invisibilización, ¿no? Ok. A fines del siglo XIX, el Estado argentino y Claro. las escuelas y demás empezaron a machacar con esta idea de que somos un país blanco y europeo. Y entonces eso forzó un poco a la invisibilidad de esa comunidad que no fue reconocida, su presencia no fue reconocida. Fuimos gauchos, digamos. Claro, y eso dificultó mucho visibilizar la persistencia de esa comunidad, que siguió estando y sigue. Viste que se había sigue armado estando hoy, durante ¿no? el Mundial, se había armado la discusión sobre las Claro. selecciones, que las selecciones latinas todos tenían negros en el equipo y Argentina eran todos blancos. Y reflotó ese debate de qué había pasado y por qué, ¿no? Sí, hay una pérdida de peso demográfico, pero también y sobre todo una pérdida de. claro, porque ese de traslado o visibilidad, esa ¿no? llegada estaba traccionada, digamos, no era natural, sino que estaba motorizada por la trata de personas. Claro. Si el día que cortaste la trata de personas, se cortó antes que en el resto. Se cortó un poco antes que en otros países, no fue el primer país que lo cortó, pero se cortó un poco antes y dejó de haber nuevos ingresos, ¿no? Y luego hubo otros procesos, ¿no? Por ejemplo, una comparación con Montevideo. En Buenos Aires, desde muy temprano, la presión del mercado inmobiliario tendió a expulsar a los más pobres, y los negros estaban entre los más pobres, del centro de la ciudad, donde estaban en San Telmo, y los dispersó un poco por el Gran Buenos Aires. En Montevideo eso no pasó, por ejemplo. En Claro. Montevideo siguieron más concentrados en el Montevideo viejo, entonces eso, Es cierto. la mayor concentración y la mayor centralidad les da más Los ves visibilidad, ¿no? ves cuando caminás por Montevideo. Sí, En nuestro obvio. país hubo varios procesos que conspiraron contra la visibilidad de Interesante. este grupo, ¿no? Ezequiel, gracias. Es súper interesante la del carnaval. La verdad que sí. Que más allá de la fiesta que es y que a veces uno no necesita ninguna explicación, simplemente es una fiesta y a celebrar el que quiere, hay detrás una historia completamente diversa, que dialoga con Europa también, que dialoga con el continente, espectacular. Bueno, gracias por el interés. Muchas gracias. Ezequiel Adamowski es historiador, investigador, ensayista, es autor de La Fiesta de los Negros, que ahí está, lo tiene el libro, una historia del antiguo carnaval de Buenos Aires y su legado en la cultura popular. Para el que quiere interesarse un poco más por el tema, va a buscar el libro, que es muy bonita la tapa. Sí, es muy linda, bonita, muy linda. Y lo editó Siglo XXI. Ahí estoy viendo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿van a comprar espuma para el carnaval? Sí. alguno de Me ustedes? encantaba jugar. A mí me encanta, se vende todavía. Bombitas. Se vende. En Espuma, casa un montón. jugábamos Sí. con bombitas al carnaval. Sí. Son Hasta que muchas. se termina y sale el baldazo, ¿o no? Sí. Pero no tuvieron ¿no recuerdan tener una palangana con agua fría Sí. llena de Llena de bombitas. bombucha Sí, llena? Y decir, claro. ¿cuántas que tengo para salir a la calle? Yo tengo Bien como cargada.